Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro programa de hoy, lunes 4 de marzo, aquí en Política con Carreño. Espero que hayan tenido un muy buen fin de semana y vamos de inmediato a la agenda de hoy, que está bastante interesante. La muerte, el asesinato de Ronald Ojeda, ¿no? El militar venezolano que da un nuevo enfoque a toda esta historia, a mi modo de ver, bastante mal contada, del secuestro y ahora asesinato. Vamos a conversar sobre ello. Y tenemos al presidente Boris, la agenda está un poquito cargada a Boris, ¿no? Yo quiero dividir en dos puntos la conversación de hoy. Por un lado, comentarles que ayer domingo se publicó en Agesor y en Cultivarte mi columna Un asesinato vergonzoso para Chile. Y yo quiero comenzar el programa de hoy leyendo esta columna donde expongo mis puntos de vista respecto de lo que ha sido, de lo que fue todo este secuestro, a mi modo de ver, muy mal contado, muy mal llevado por las autoridades chilenas y que se agrava ahora con el asesinato de, de Ronald Ojeda, ¿no? Del militar. Y yo planteo varios puntos que quiero comentarlos con ustedes a través de la lectura de mi columna, como digo, publicada ayer domingo en los dos medios, en Agesor y en Cultivarte. Entonces voy a dar lectura pausada a la columna y luego, claro, vamos a comentar un poquito ella y pasar a Gabriel Boric, que hay cosas muy interesantes que él ha dicho, ¿no? En fin, que las vamos a comentar. Vayamos entonces. Durante 9 días, desde el 21 de febrero pasado, la agenda noticiosa de Chile giró en torno del secuestro del militar venezolano Ronald Ojeda Moreno, refugiado político, opositor al régimen dictatorial de Nicolás Maduro, vaca sagrada del Partido Comunista y del Frente Amplio chilenos, vaca sagrada a la que además consideran líder de la democracia. Así es, ¿no? La agenda deberá ahora modificar el nombre de secuestro a asesinato. Sí, porque el viernes 1 de marzo, en la comuna de Maipú, al poniente de Santiago, se encontró el cuerpo del teniente al que el gobierno de Boric le había concedido asilo político en noviembre del año pasado. Esa es la introducción. El cuerpo, según las autoridades, estaba dentro de una maleta que se encontraba enterrada a 1,40 metros de profundidad, cubierta por una estructura de cemento. Entonces, para ir entregando una imagen, ¿verdad?, de lo que pasó, de lo que se encontró, sobre todo a nuestros
a nuestros auditores que están fuera de Chile, ¿no? Un asesinato que de inmediato y convenientemente se atribuye al crimen organizado, con la participación del Tren de Aragua, como dice el diario La Tercera, del sábado 2 de marzo. Tesis que desde un comienzo fue cuestionada, puesto que Ronald Ojeda no tenía ningún vínculo con el narcotráfico. Tenía un trabajo estable y vivía legalmente en el país. Una tesis muy conveniente desde el punto de vista político y que ampliamos en el párrafo siguiente. Por cierto, el hallazgo tipo serie Netflix, ¿no? Del cuerpo de Ojeda es propio del modus operandi de los carteles internacionales conocidos en el mundo entero, lo que alivia las tensiones al interior de la moneda, sede del gobierno de Chile. Las alivia, pero no las elimina. Primero, porque la tesis del crimen organizado, si bien fue una de las en las que se centró la investigación, recibió el nombre de secuestro atípico por la misma policía, puesto que Ojeda no tiene vínculos con criminales, es lo que dijo la policía, ¿no? Además, como señala el Mercurio del domingo 25 de febrero, no se ha pedido rescate, ni se ha detectado alguna deuda de préstamo informal, por lo que el móvil político sigue latente. Cierre de comillas. Segundo, porque la tesis del crimen organizado les cae bien a los gobiernos de Chile y Venezuela, considerando toda la problemática abierta con el tema del acuerdo entre ambas policías, que dejó a las autoridades chilenas como mentirosas y contradictorias, sobre todo el subsecretario del Interior Manuel Monsalve, quien primero lo reconoció para luego declarar que no estaba activo, porque el gobierno de Venezuela no lo había firmado. Pero el acuerdo lleva su propia firma y la del viceministro del Sistema Integrado de Investigación Penal, José Humberto Ramírez. El acuerdo fue firmado el 18 de enero pasado en la Casa Amarilla, sede del Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela. Eso lo habíamos comentado, ¿no? En otra columna. Tercero, porque desde el mismo día del secuestro se le dio a la investigación el carácter de secretismo en el que se escudaron las distintas autoridades para no entregar ninguna información a la ciudadanía, con el propósito, como dijo Carolina Toá, ministra del Interior y Seguridad Pública, de proteger a la víctima y no dar ventajas a los
secuestradores. Cuando estos ya tenían 7 días de ventaja y el asesinato de Ronald ya se había cometido. Todo como anillo al dedo para sustentar la tesis que inculpa al Tren de Aragua y sus facciones. Sin embargo, hasta antes de la aparición del cuerpo, pocos dudaban de que se tratase de un secuestro político. Cuarto, porque, como se sabe, el crimen organizado funciona como una verdadera empresa que, como tal, como empresa, claro, ¿no?, necesita de recursos económicos para mantener operativa su gigantesca estructura alrededor del mundo. El sicariato es, entre otros recursos, una generosa fuente de ingresos para las arcas de la organización criminal. Por lo tanto, y considerando que el asesinado teniente no tenía contactos ni con el crimen organizado ni con delincuentes de otra naturaleza, es perfectamente viable suponer que su muerte responde a un acto ejecutado por el crimen organizado u otra pandilla cualquiera, mandatado por terceros. Claro. De todas maneras. Quinto, estamos en consecuencia ante la consumación de 2 delitos: el secuestro y el asesinato. Delitos que pudieron ser ejecutados por una misma organización o por organizaciones diferentes, pero conectada por intereses comunes: el lucro. Político por un lado y económico de otro. Ambas organizaciones lucran desde el punto de vista político y desde el punto de vista económico. O bien ejecutadas por una sola organización, pero mandatada por otra, manteniendo los mismos intereses. Por eso, como lo planteé en el tercer párrafo de esta columna, tesis que solo alivia las tensiones al interior de la moneda, puesto que ahora la realidad del cuerpo encontrado exige nuevas respuestas que, sin duda, complican mucho más al gobierno de Gabriel Boric. Todo este caso ha sido una verdadera nebulosa dibujada por la moneda, repleta de declaraciones cantinflescas, omisiones, mentiras y contradicciones. Y para que a la torta no le falte la guinda, están las propias declaraciones de Diosdado Cabello, el segundo en el mando de Venezuela, claro, en su programa de televisión Con el Mazo Dando. Comillas, declaraciones de Diosdado Cabello. Venezuela no tiene que ver con ese secuestro. Nada. Arreglen su problema allá, en Chile.
sigan dándole protección a mafiosos que la propia mafia les cobra. Yo saqué la información de EMOL Nacional del jueves 29 de marzo, pero está en todos los medios. Estas declaraciones de Diosdado Cabello, que es el segundo de mando en Venezuela, después de Maduro, viene él. Bueno, repito lo del final, ¿no? O repito toda la declaración. Venezuela no tiene que ver con ese secuestro, nada. Arreglen su problema allá en Chile. Sigan dándole protección a mafiosos, que la propia mafia les cobra. Enigmáticas las últimas palabras de Cabello. Sigan dándole protección a mafiosos, que la propia mafia les cobra. ¿Era Ronald Ojeda Moreno un mafioso? Claro que no. Claro que no. Fue un opositor acérrimo de la dictadura de Maduro. Además, ¿por qué el gobierno de Chile le daría protección a mafiosos? ¿Sabía Diosdado Cabello que la mafia se cobraría? Si es solo una fanfarronada coincidencia, es una fanfarronada coincidencia muy comprometedora, puesto que estas palabras de Diosdado Cabello son del día 29, que lo recoge la prensa. Pero de acuerdo con la policía y con las investigaciones, prácticamente el teniente Ronald Ojeda fue asesinado el mismo día del secuestro, o el día después, porque el cuerpo tenía entre 7 y 10 días ya de muerte, el cadáver. Así que, si esto es una coincidencia fanfarrona de Diosdado Cabello, es una coincidencia fanfarrona bastante comprometedora, digo yo. Por último, recordar que la familia del asesinado militar exige al gobierno de Chile verificar que efectivamente el cuerpo encontrado en un campamento de haitianos en Maipú es el del teniente Ronald. Entonces, amigos, aquí hay nuevamente otro misterio, porque se encontró el cuerpo, se le atribuye convenientemente al narcotráfico, pero ¿cuál es el motivo? ¿Qué motivo tenía el narcotráfico para asesinar a una persona que no tiene ninguna vinculación con el narcotráfico, ni con ningún otro tipo de pandillas, de delincuentes, ni con el terrorismo? Entonces, ¿cuál es el motivo? Y el cuerpo se encuentra en un campamento de haitianos, que es un campamento donde no impera la ley, donde hay muchos delitos permanentemente. Haitianos que entraron al país bajo el régimen de Bachelet, como Pedro por su casa, se les contrató hasta aviones para que viajaran a Chile. Y nunca más se supo de ellos, nadie dio explicaciones de por qué se pagaron aviones especiales para que llegaran los haitianos. Y venían como, no sé, en masa, hasta que el gobierno posterior de Sebastián Piñera eliminó todo eso. Entonces este campamento de haitianos, que es un campamento donde se producen muchos delitos, donde impera la ley del más fuerte, ahí fue encontrado el cuerpo del malogrado teniente, ¿no? Hay un detenido que es un menor de edad. Qué curioso, ¿no? 17 años, un menor de edad, que tiene muchas ventajas
para los delincuentes que sea un menor de edad. Y supuestamente hay orden de detención para 2 más venezolanos, claro. Todo esto, amigos, es de verdad muy sospechoso, muy sospechoso. Por eso las tesis que yo planteo, esas 5 tesis, ¿no? O esas 5 problemáticas que yo planteo en mi columna y que ustedes escucharon. Todo demasiado confuso y qué conveniente atribuirle al Tren de Aragua, ¿no? Desviar el secuestro político y encajárselo al narcotráfico. Pero sí, es posible. Pero ¿cuál es el motivo? Esa es la pregunta. ¿Cuál es el motivo? Es posible que el narcotráfico lo haya asesinado, el Tren de Aragua, o alguna de sus facciones, pero alguien los mandó. A mí no me cabe la menor duda de que este es un crimen de naturaleza política. Por más que se le atribuya al Tren de Aragua y se quiera simplemente desviar todo lo demás. No. Tiene que haber un motivo. El motivo es político. Y alguien pagó. ¿Quién? Yo creo que ni usted ni yo lo sabremos jamás. ¿Quién pagó? Pero no es un crimen propio del narcotráfico, aunque haya ejecutado el acto. Por esa razón que yo digo, ¿cuál es el motivo? Si Ronald no tenía ningún contacto, el militar Ronald Ojeda no tenía ningún contacto con el crimen organizado, no tenía deudas. Bueno, amigos, está complicada la cosa. Está complicada la cosa. Y aquí habría que, ¿verdad?, comenzar a hurguetear, y si no están las pruebas, porque ellos van a decir, ambos gobiernos dicen, bueno, pero no hay pruebas, está investigando la fiscalía y la prefectura y qué sé yo, los policías llegaron a la conclusión que este es un crimen, un asesinato del crimen organizado. Ah, ya, bueno, dejemos el cuento hasta ahí. Es conveniente. Veamos. Vayamos a Gabriel Boric. Gabriel Boric dijo, respecto del Partido Comunista, que no tiene ninguna duda del compromiso democrático y social del Partido Comunista chileno. Y habló de, como ustedes saben, ¿no?, de un anticomunismo visceral, refiriéndose a sectores políticos y sus medios. Entonces, y sus medios afines, claro. ¿Verdad? Un compromiso democrático y social del Partido Comunista. Bueno, tendría que haberse referido, digo yo, prácticamente a Chile entero, porque, a ver, amigos, para nadie es secreto que el Partido Comunista no es bienvenido en Chile. Los chilenos no queremos el Partido Comunista. Así que, si Boris dice un sector político y sus medios afines, tendría que haber dicho Chile, pues. Así que si se refiere a la derecha, que de hecho a esa derecha se refiere, entonces no creo que los casi 20 millones de chilenos seamos todos de derecha, no creo eso. Simplemente el Partido Comunista no es bienvenido en Chile. ¿Por qué? Porque es un partido que ha demostrado a través de la historia todo el daño provocado a la humanidad. No vamos a entrar en detalles, pero esa es una verdad histórica. Y que vivimos nosotros en Chile
y en América Latina y en todas partes donde llega el Partido Comunista, bueno, vamos a citar países para que, si ustedes los conocen. Pero igual, Corea, China, Nicaragua, Venezuela, Cuba, ¿qué más? La Rusia de Stalin, que era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, donde han dejado la crema, atropello a los derechos humanos, tortura, muerte, dictadura. Entonces, claro, eh, parece sorprendente estas declaraciones del presidente Boric, ¿no? Increíble. Lo que importa en todo caso es la postura precisamente de Boric en toda esta declaración, ¿no? Y su compromiso ideológico, sí, con el partido que tanto daño le ha hecho a la humanidad, claro. Ahora, hablar de compromiso democrático del Partido Comunista Chileno, a mi modo de ver, es una de las mayores irresponsabilidades comunicacionales cometidas por Gabriel Boric. Vergonzoso, vergonzoso, porque se desnuda completamente ante la opinión pública como un político de ultra izquierda, incapaz de reconocer las deficiencias democráticas del Partido Comunista, ningún apego por la democracia, ninguno. Y yo, señor Boris, se lo voy a demostrar ya, ahora, en este minuto. En este minuto leo las declaraciones del diputado comunista Cuello, el viernes 1 de marzo, presidente Boric, ahora, de este año, 1 de marzo. Dice el diputado Luis Cuello: el momento de una menor intensidad de la movilización social ha incidido en no poder haber hecho avanzar con mayor celeridad las reformas. Ese es el Partido Comunista, ¿no? Esto dicho por el diputado comunista Luis Cuello. Pero usted y yo, amigo lector, sabemos hacia dónde nos condujo este movimiento insurrecto de octubre de 2019, al desastre que hoy vivimos. Un verdadero despelote que tiene al país en la peor crisis de seguridad de la historia, de su historia. Ahora, si usted cree, amigo, que me escucha, que este comunista, ¿cómo lo podemos llamar? Descerebrado, ¿no? Es el único que piensa en una nueva o en un nuevo acto insurrecto. Se equivoca, porque son varios, y no solo comunistas, sino gente del Frente Amplio, del oficialismo, los que durante estos últimos años, ¿no?, han expresado sus deseos de ¿cómo llamarlo?, de porquería, ¿no?, de volver a quemar el país. Claro, de saquearlo y de tener ganancias políticas con esto. No solamente los comunistas, Stingo, por ejemplo, que ese personaje que es un mentecato, ¿no? Daniel Stingo, es un sujeto, ¿verdad?, que fue convencional de esa vergüenza nacional que se llamó Convención Constitucional. ¿Y qué dijo Stingo? Es cierto, no es comunista, pero forma parte de
grupo, ¿no? Lo haríamos una y mil veces, porque Chile lo merece. ¡Qué imbécil! ¡Qué imbécil este señor! ¿No? Aprendimos mucho y lo podemos hacer de nuevo, de mejor manera. Un estallido social, quizás sin tanta violencia, en alguna medida. Así que, presidente Boric, este es el hoy. Cuando usted habla de este espíritu un poco menos democrático, ¿no? De este compromiso democrático. Pero volvamos a un comunista, para que vea que esto viene de lejos. Estos subversivos, porque a mi modo de ver el diputado Cuello, Stingui y otros, si no son los únicos, Jadwe, Carmona, Letelier, todos apelaban a esta cosa de que la lucha tiene que, entonces, si es por las buenas, es por las malas, lo han declarado. Entonces, pero volvamos al comunista, a los comunistas. Este pensamiento subversivo ya lo declaró Camila Vallejo el año 2012. Yo la he citado varias veces, pero la cito de nuevo a propósito de las declaraciones de Gabriel Boric, ¿no? Dijo Camila Vallejo el año 2012 en una entrevista al diario El País de España: el pueblo tiene derecho a combatir en masa la violencia estructural que existe en la sociedad. Y nosotros nunca hemos descartado la posibilidad de la vía armada, siempre y cuando estén las condiciones. Palabras de Camila Vallejo, diputada comunista, vocera de gobierno. Así que, presidente Boric, cuando usted habla de el compromiso democrático del Partido Comunista Chileno, se está riendo de la gente y está comprometiendo su capital político, que ya es re poco lo que tiene. Entonces diga de frentón que usted es un comunista o que usted ama el comunismo, pero no nos venga con el cuento, presidente Boric, que el Partido Comunista es un partido que tiene compromiso democrático, ¿no? Por el pueblo, por Dios. ¿Qué es eso? ¿De qué estamos hablando? Bueno, sigamos con el presidente Boris. Habló de los años que le restan, ¿no? Ese día 1 de marzo. Y claro, no más promesas, dijo. Es para cumplir lo que queda. O sea, yo siento que cuando él habla de gobierno progresista, porque recuerdan la cita o parte de su discurso, yo se lo voy a recordar, una parte. En los 2 años que restan de gobierno no es para hacer promesas, dijo, es para cumplirlas. Y que, por lo tanto, son 2 años de mucha gestión. 2 años en los que tenemos que estar en el territorio, en el que la gente, nuestro pueblo, tiene que notar las mejoras concretas que significa tener un gobierno progresista. Este año es clave, dijo, para ello. Sabemos que los terceros años en los gobiernos son años de materializaciones. Este no va a ser la excepción. Comentemos este párrafo, amigos. Tenemos varios minutos. Aprovechemos esos minutos. Comenzaré mi comentario por gobierno progresista, por la mitad del párrafo que yo les he leído. Progresista significa varias cosas. Significa avanzado, significa renovador, significa también progre, por supuesto, reformista. Todo eso significa
progresista, amigos. Y bueno, yo no veo avance por ningún lado. Tampoco no veo ningún reformador, no veo ninguna reforma de nada. Es en realidad un gobierno progresista solo en la ideología, eso a mi modo de ver. Una ideología desvencijada que representa el radicalismo de izquierda, claro. Ahora, sí veo, como millones de chilenos vimos, que hemos avanzado hacia el abismo, pues. Hemos avanzado hacia el caos. Ha sido un gobierno renovador, entre comillas. Claro, renovó Chile, lo hizo un país violento, inseguro, dividido, de valores alterados. Se premia al delincuente, por ejemplo. Claro, renovó el país. Qué progre, ¿no? Claro. Es decir, transformó, que es uno de los sentidos de renovador, ¿no? Renovar significa transformar. Transformó lo que teníamos que, sin duda, sin ser de lo mejor, por lo menos era vivible, podíamos vivir en ese país. Entonces, lo transformó en un territorio de narcos, de terroristas y de crimen organizado, claro. Transformó el país. Ahora, vayamos al comienzo de la declaración. No es para hacer promesas, es para cumplirlas. Bueno, implícitamente y explícitamente, desde todo punto de vista, Su Excelencia reconoce que los 2 años ya vividos fueron desastrosos, fueron puras promesas, ¿no? Claro, un martirio para los chilenos, pura palabrería nomás, puras promesas incumplidas, puros discursos cantinflescos. Claro, un gobierno ausente. Eso está implícito y explícito en las palabras de Gabriel Boric. Entonces ahora promete lo mismo. Es para cumplirlas, pero ya lo dijo antes. Lo dijo en campaña, lo dijo cuando asumió, es para cumplirla. Entonces, sí, ya esa oración la conocemos, amigos. Y se le aparece el pueblo, ¿se dan cuenta? Se le aparece el pueblo. Como cada vez que se quiere, ¿no es cierto?, congraciar con él, cuando las papas están quemando demasiado, como ahora, donde asesinan hasta a asilados políticos. Entonces, claro, está peluda la cosa. En cuanto a las autoridades, ¿verdad?, asesinan a asilados políticos, en cuanto a las autoridades dan palos de ciego, juegan a la gallinita ciega, ¿no? Entonces dan palos de ciego, aleteos para allá, para acá, para todos lados, y no pasa nada. No pasa nada. Entonces, claro, ahí aparece el pueblo, pues, seguro. El pueblo tiene que, fíjense, ¿no?, tiene que ver acciones concretas. Yo creo que sí, propias de un gobierno progresista. Sí, porque me imagino que la sangre que ha corrido por el mapa de Chile en estos 2 años, derramada por el narco, el terrorismo, el crimen organizado y los delincuentes comunes, no han sido muy agradables para su pueblo, aunque son acciones concretas. Y no me voy a referir a las otras acciones concretas que el pueblo vio durante estos 2 años de gobierno progresista, vinculadas con la educación, con la salud, con la economía. Bueno, no terminaría nunca esta columna, ¿no? Y usted, amigo lector, se la sabe de memoria. Entonces, los ministros saldrán a la calle, dejarán sus cómodas y elegantes oficinas, claro, sus autos clase media, y se pondrán a trabajar. Bien, se pondrán a trabajar. Su Excelencia espera
que el pueblo vea cómo les sangran los pulmones a estos ministros, de tanto que trabajarán en los territorios. Gastarán zapatos, ¿no? Caminarán mucho, de tanto caminar, claro. Pero ¿qué importa si es año electoral, amigos? Y hay que aumentar las promesas, sobre todo en los campamentos precarios. Pero, presidente, no mande para allá a los de Revolución Democrática. Que vayan los comunistas, pues, que como usted dijo, son tan democráticos y no harán proselitismo político porque como hicieron los otros, ¿verdad? No, porque los comunistas son gente proba, pues, de moral insustituible. Son serios los comunistas, no mienten nunca. Nunca. Camila Vallejo es el mejor ejemplo de esa seriedad discursiva, pues, amigo, ustedes lo saben. Juéguesela por ellos, presidente. Además son trabajadores. Son todo para el pueblo, por el pueblo, con el pueblo. En fin. Por eso el presidente insistió tanto en que estos años que restan sean en la calle, pues amigo, en terreno, porque esto es clave para ello, pues claro, para que el pueblo los vea con la lengua fuera de tanto vender la pomada en año electoral. Ahora, será un año de materializaciones, no tengo idea qué quiso decir el presidente con eso. Así que amigos, ustedes ven, las declaraciones de Gabriel Boric son muy elocuentes en su carácter cómico, en su chistosidad. En fin, amigos, hoy día fue una agenda bastante que tuvo de todo. Así que gracias por su atención, como siempre. He ido respondiendo los comentarios, como siempre. Y nos vemos mañana, martes, aquí en Política con Carreño. Chao amigos, muy agradecido, como siempre.